La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mejor también conocida como la URSS, el que fuera el estado más extenso sobre la faz de la Tierra durante el siglo XX, formado en 1922 tras el triunfo bolchevique en la Revolución Rusa. Con el tiempo, la Unión Soviética se conformó por un total de 15 repúblicas. Algunas de ellas se sumaron por voluntad propia, otras más porque sus territorios fueron invadidos. La URSS se transformó en un poderoso bloque que rivalizó con los Estados Unidos en el escenario de la política mundial, en el periodo que se conoce como la Guerra Fría, que se extendió durante buena parte del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Diferencias ideológicas, políticas y económicas fueron la base de esta rivalidad, que nunca se manifestó mediante una guerra directa, sino a través de intervenciones y disputas en otros territorios, también con el desarrollo armamentístico o con innovaciones científicas y tecnológicas como la carrera espacial. Durante la Guerra Fría hubo un peligro latente de que se desatara un conflicto nuclear entre estas dos naciones. Esta disputa llegaría a su fin con la caída del bloque soviético en 1991, pero ¿cómo y por qué es que se desintegró la URSS? Bueno, esa es la pregunta sobre la que les invito a reflexionar en este video. Antes, es importante decir que la desintegración de la URSS se trató de un proceso sumamente complejo, por lo que no se puede hablar de una sola causa o argumento, sino más bien de una serie de acontecimientos que con el tiempo mermaron a la Unión Soviética y que llevarían a su desaparición. Es apropiado comenzar con lo que ocurría en 1985 dentro del Partido Comunista que gobernaba la URSS. Tras la muerte de Konstantin Chernenko, tomó posesión como secretario general del partido Mikhail Gorbachev, quien pertenecía a una nueva generación en el poder. Gorbachev heredó una URSS con un sistema político y económico estancado, necesitado de una importante renovación, por lo que el nuevo mandatario centró su gobierno principalmente en dos reformas, que es importante recordar. ¡Perestroika! La perestroika, cuyo significado es literalmente reestructuración, era una serie de reformas económicas para descentralizar el control de la economía por parte del Estado, mediante una cierta liberalización de la producción y el permiso para que nuevos actores invirtieran en actividades empresariales. La otra reforma fue de un corte más social. ¡Glasnost! Literalmente apertura o transparencia. Se trató de una reforma para fomentar una mayor libertad de expresión en las discusiones públicas entre ciudadanos y dentro de los medios de comunicación. Esto con la idea de contrarrestar la censura y represión que prevaleció en otros periodos en la URSS. Esta y otras reformas fueron la base de la política de Gorbachev. Sin embargo, estos cambios no lograron concretarse, y junto con otros sucesos de la época, comenzaron a mermar el poder de la Unión Soviética. Un factor importante en el debilitamiento de la URSS fue sin duda el fracaso de la perestroika. La economía soviética no pudo adaptarse a estos súbitos cambios que seguían implicando un cierto control centralizado por parte del Partido Comunista. La subida de precios y la escasez de productos se agudizaron, lo que provocó que mucha gente se enfureciera. Otro factor importante fue sin duda el debilitamiento del sistema comunista dentro de los países del bloque del Este, que si bien no formaban parte de la URSS, eran sus aliados dentro de la Europa central y oriental. Este proceso se acrecentó por la caída del muro de Berlín en 1989 y la desaparición de la República Democrática Alemana. A su vez, distintos sistemas comunistas también cayeron o se debilitaron en Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria, Yugoslavia y Rumania, por lo que la influencia del bloque soviético se vio reducida de forma importante. Ya saben, la Guerra Fría era algo así como una partida de Risk por la disputa e influencia de territorios entre Estados Unidos y la URSS. Otro elemento que se debe considerar son el incremento de conflictos étnicos y de movimientos nacionalistas en varias regiones de la Unión Soviética. Este fenómeno, por ejemplo, se vio reflejado en una zona como la de los países bálticos de Lituania, Letonia y Estonia, quienes fueron anexadas a la URSS tras ser invadidas durante la Segunda Guerra Mundial. Estos países impulsaron fuertes procesos independentistas, con Lituania como la primera república que formalmente declaró su independencia y su salida de la Unión Soviética, en marzo de 1990. Sucesos como el auge de procesos independentistas en los países bálticos no harían otra cosa sino acrecentar los movimientos nacionalistas en otras partes de la URSS. Otro influyente factor fue la disputa de poder que surgió entre el gobierno central de la URSS y el de la República Soviética de Rusia.
Dentro del mismo proceso de descentralización del aparato estatal impulsado por Gorbachov, se había declarado la soberanía estatal de Rusia como integrante de la Unión, lo que eventualmente llevó a la creación de un nuevo cargo como el de presidencia de la República Soviética de Rusia. La elección de este puesto fue ganada por Boris Yeltsin, un personaje que jugaría un papel determinante dentro del proceso de desintegración de la URSS. Todos estos cambios, disputas y procesos también llevaron a la inconformidad de los sectores más conservadores del Partido Comunista, quienes veían cómo perdían poder e influencia dentro de la estructura de la Unión Soviética. Con todo, si bien la estructura de la URSS se encontraba mermada por varias razones, a principios de los años 90 del siglo XX, nadie veía como una posibilidad siquiera cercana a su desintegración. Se hablaba de una renovación total, pero era inimaginable que un bloque tan poderoso pudiera caer de súbito. Oh, pero hubo un suceso que modificaría por completo el panorama. ¡Un golpe de Estado! ¡Auch! Gorbachov estaba negociando un nuevo acuerdo para la Unión Soviética que daba una amplia autonomía y poderes a las repúblicas que la conformaban, pero a su vez mantenía un sistema político y económico en común. Esto de ninguna manera hizo felices a los sectores conservadores del Partido Comunista, que veían en dicha propuesta un peligroso paso hacia una eventual desintegración de la URSS. Así, un 19 de agosto de 1991, Gorbachov estaba de vacaciones en su casa de campo en la península de Crimea, cuando de pronto se encontró con la sorpresa del golpe. La noticia corrió por toda la URSS y se desató la crisis. En Moscú, los golpistas declararon el estado de emergencia. Nombraron a Gennady Yanayev, hasta entonces vicepresidente, como nuevo máximo dirigente de la URSS. Ordenaron a su vez que tanques y la milicia se colocaran frente a la Casa Blanca, sede parlamentaria de la política soviética. La gente condenó esta situación. Se construyeron barricadas e intentaron detener cualquier acción militar. El peligro de que se derramara sangre y se desatara una guerra civil era inminente. Dentro de este turbio clima político, Boris Yeltsin, como presidente de la República Soviética de Rusia, asumió un papel desafiante y de liderazgo ante el intento de golpe de Estado. Es muy recordado el episodio en el que se subió uno de los tanques que resguardaba la Casa Blanca para pronunciar un discurso. Condenamos categóricamente este golpe de Estado. Ordenamos a los militares a no formar parte de esta traición. El pueblo demanda la restauración de la paz y el orden. La simpatía por Yeltsin creció mucho entre la población, a quien veían como un mediador dentro de todo este conflicto. Los golpistas se mostraron sumamente nerviosos ante la escalada de tensión que ellos mismos habían provocado. Ordenaron la retirada de los militares y luego, de cierta forma, se paralizaron. Entonces, Yeltsin ordenó una comitiva para que tomara un avión a Crimea y trajera de vuelta a Gorbachov. Esta comitiva logró convencer al dirigente de volver con ellos, y el 21 de agosto de 1991, Gorbachov volvió a Moscú. Cuando Gorbachov pisó de nuevo Moscú, el panorama político había cambiado por completo. Ante la opinión pública y frente al poder político, él era visto como el dirigente tibio que no supo prever ni manejar una grave crisis. Por su parte, Yeltsin era visto como el hábil gobernante que detuvo un golpe de Estado, que rescató a Gorbachov y que evitó un conflicto mayor. El intento de golpe de Estado dejó muy mermada a la URSS. Gorbachov intentaba por todos los medios evitar la desintegración de la Unión. La intención de varias repúblicas por abandonar la URSS crecía a pasos acelerados, y los movimientos independentistas aumentaban. Un golpe fulminante a cualquier intención de preservar el sistema llegó cuando Ucrania firmó su acta de independencia, y en un referéndum a principios de diciembre de 1991, el 90% de la población votó por el apoyo de esta decisión. Para Rusia, imaginar una URSS sin Ucrania era imposible. Se trataba de la segunda fuerza política y económica más poderosa de la Unión Soviética. Su negativa implicaba que, de forma definitiva, el resto de las repúblicas no dudarían en tomar el mismo camino. Así, las declaraciones de independencia se siguieron sucediendo. La URSS se desmoronaba, y entonces Yeltsin agitó el tablero político. Yeltsin convocó a una junta al líder de Ucrania, Leonid Kravchuk, y al líder de Bielorrusia, Stanislav Shushkevich. Esta reunión se llevó a cabo el 8 de diciembre de 1991, en lo que fue conocido como los Acuerdos de Belavesha.
Bajo el argumento de ser 3 de las 4 repúblicas fundadoras de la URSS, Rusia, Ucrania y Bielorrusia declararon formalmente la desintegración de la Unión Soviética. En su lugar, proclamaron la fundación de la Comunidad de Estados Independientes, a la que invitaron al resto de las repúblicas a sumarse. La amplia mayoría de repúblicas se adhirieron a la Comunidad de Estados Independientes y con esto la URSS formalmente quedó disuelta. Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán, las 15 repúblicas que alguna vez conformaron la URSS y que ahora eran todas estados independientes. El acuerdo fue un jaque mate para Gorbachov, a quien no le quedó de otra más que salir en televisión pública para anunciar su renuncia como presidente de la URSS. El 25 de diciembre de 1991, la bandera de la URSS dejó de izar en el Kremlin y fue reemplazada por la tricolor de Rusia. Y ese fue el final de la Unión Soviética. Un suceso histórico marcado por las disputas y conflictos en las altas esferas del poder. Muchos historiadores han coincidido en argumentar que se trató de una seguida de hechos volátil e impredecible, que sobre todo tomó un rumbo incierto y acelerado en los 4 meses que transcurrieron entre el golpe de Estado y la desintegración final. Conocer dichos sucesos también pone obviamente en entredicho esa idea propagada después por Estados Unidos de que la desintegración de la Unión Soviética fue un triunfo suyo. De hecho, se sabe que ya con George Bush padre en el poder, de cierta forma Estados Unidos optaba por que no se desintegrara la URSS, pues temía que esto fuera a desatar una guerra nuclear entre sus exrepúblicas, que terminaría por afectarle. Al final, una de las superpotencias del siglo XX se desintegró y con ello terminó toda una era. No hay duda de que el impacto de la caída de la URSS es tal que muchas de las cosas que actualmente suceden en el mundo están directamente vinculadas con este suceso histórico, por lo que las interpretaciones, análisis y enfoques sobre su forma e implicaciones seguirán surgiendo. ¿A ustedes qué les pareció esta historia sobre la desintegración de la URSS? ¿Creen que las cosas pudieron haber tomado un rumbo distinto? ¿Cuáles creen que sean las implicaciones en el mundo actual de este importante suceso histórico?